Buen día, queridos estudiantes. Hoy iniciamos nuestro segundo periodo, esperando que estemos en familia y con la bendición de Dios. El primer tema es Imperio Carolingio. Para ello he elaborado un video. Espero que sea de mucho aprendizaje para ustedes. Les sugiero elaborar consulta para complementar la información dada en el video. Al finalizar, debe elaborar el cuestionario y la sopa de letras, los cuales están en la plataforma Classroom. Favor diligenciar, tomarle captura de pantalla y adjuntar a un documento de Word. Imperio Carolingio. Nace con el nombre de los reyes holgazanes. Se llamó así después de la caída del Imperio Romano. Los francos derrotan a los árabes. Estos eran dirigidos por el mayordomo de palacio Carlos Martel. Derrotaron a los musulmanes en Poitiers, río de Francia, y los obligaron a volverse a la península ibérica. 2 décadas después, Pipino, apodado el Breve por su corta estatura, y quien era hijo de Carlos Martel, también mayordomo de palacio, reconquistó la ciudad de Nimes y destruyó la última guarnición musulmana en territorio franco. El hijo de Pipino el Breve se llamaba Carlomagno, heredó el trono y se coronó como rey de todos los francos, pero a Carlomagno eso no le bastaba y decidió emprender la conquista de Europa central. ¿Por qué un mayordomo gobernaba y no un rey? El cargo de mayordomo consistía en administrar los bienes personales del rey. Con el tiempo incluyó la comandancia de la guardia militar y en ocasiones se encargaba de tutelar a los príncipes hasta alcanzar la mayoría de edad. Finalmente, en el siglo VIII, ser mayordomo significaba tener el poder militar y su designación estaba en manos de la aristocracia, que de esa manera controlaba el poder. El poder de Pipino era tal que buscó apoyo en el papado para derrocar al último rey de Merovingio llamado Childerico III. De esta forma nació la dinastía carolingia, que recibió el nombre en honor de Carlos Martel. El imperio carolingio ha logrado reunir bajo sus dominios los territorios comprendidos por las provincias francas de Neustria, Austrasia y Borgoña, y es lo que hoy corresponde a los actuales territorios de Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, parte de Alemania, Hungría, Italia, España y Luxemburgo. El imperio era directamente gobernado por el rey desde Aquisgrán. Hoy en día es una ciudad de Alemania. El resto del territorio fue dividido para ser gobernado por condes y marqueses. A la muerte de Pipino, las provincias del reino fueron repartidas entre sus 2 hijos, Carlos y Carlomán. Tras la muerte de Carlomán en el año 771, Carlos logrará retener el poder. Carlos, llamado el Magno por su gestión como rey de los francos y por sus campañas militares contra los lombardos, los musulmanes, los avaros y los sajones, a quienes finalmente venció. Logró mantener su control en los antiguos límites del Imperio Romano de Occidente, con excepción de España y Gran Bretaña. Bajo el mandato de Carlomagno, la unidad entre Iglesia y Estado se da entre el poder de Dios y el poder de los hombres. Fue absoluta. El pontífice León XIII restableció la dignidad imperial, la cual recayó en Carlomagno, quien volvió a ser emperador de Roma después de 300 años de no existir dicha autoridad en Occidente. Carlomagno también fue llamado Carlos el Grande, rey de los francos, unificó gran parte de la Europa moderna, emprendió una larga guerra en la que conquistó y derrotó a los sajones para incorporar su territorio al Imperio franco. Esta guerra fue de vital importancia para la expansión del cristianismo por Europa central en la Edad Media. Es tan importante la labor de Carlomagno en el aspecto cultural que a su reinado se le llamó el Renacimiento carolingio. Entre el año 500 y el 700, las frecuentes guerras civiles que se sucedieron en el seno de los merovingios por las Galías habían acabado con todas las riquezas y con el tesoro real conseguido por Clodoveo. El reino franco tenía una baja densidad de población dispersa en aldeas.
Las técnicas de cultivo rudimentarias apenas podían laborar la tierra de manera superficial, por lo que la expansión de las tierras laborables no es frecuente. En esta economía de subsistencia y de uso restringido de la moneda, la posición territorial es fuente de poder que otorga y sustrae beneficios a los vasallos del soberano. La base de la riqueza no es la obtención de rentas, la actividad comercial no es intensa y las explotaciones agrícolas y el trabajo artesanal son esencialmente de autosubsistencia. La fortuna se basa en disponer permanentemente de trabajo gratuito para mantener las exigencias de la aristocracia merovingia. De las explotaciones familiares, los campesinos derivan su sustento. Este derecho a usufructo, la parcela, conlleva dos tipos de obligaciones. 1. Para contribuir directamente al mantenimiento de la casa del señor, el campesino debe pagar algunas monedas y una cantidad fija de sus productos agrícolas y otros artesanales de trabajo familiar. La segunda opción era la obligación, es decir, participar con trabajo en la reserva. Significa preparar la tierra, mantenerla, cosechar y transportar los productos a la casa señorial. El trabajo de los esclavos no reviste la importancia que veíamos en el siglo pasado. Este significa que le resulta al señor demasiado costoso mantener al esclavo. Si le entrega una parcela de tierra, este puede sostenerse y además contribuir con su trabajo y sus productos al mantenimiento del señorío y de su familia. Las difíciles condiciones ambientales que se presentaron en Europa agravaron aún más las penurias económicas de la población del imperio. En efecto, el clima se hizo más frío y más húmedo. Durante 500 años, es decir, entre el año 200 y el 700 después de Cristo, las malas condiciones de salud mantenían a enorme cantidad de personas en condiciones lamentables de existencia. En consecuencia, los pueblos que formaron parte del imperio de Carlomagno estuvieron amenazados por hambrunas y las epidemias. Carlomagno dividió su territorio en condados, marcas, ducados. ¿Qué eran los condados? Eran las provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Este dirigía los contingentes militares, cobraba los impuestos, ordenaba el gasto. Eran nombrados por el rey donde se les otorgaba. Una de las funciones poder militar, poder administrativo y poder judicial. La siguiente división son las marcas, provincias fronterizadas por militares bajo la responsabilidad de un marqués. En las zonas fronterizas, el mando militar de varios condados se unificaba en manos de un marqués. Un ejemplo, la marca hispánica, la marca Bretaña. La tercera división de este territorio fueron los ducados. Era la unión de varios condados que estaban a cargo de un duque. Eran territorios autónomos o externos al imperio. Los condados y las marcas estuvieron sometidas al control por una parte de los missi dominici, los cuales fiscalizaban a nombre del emperador. El trabajo desempeñado por los condes y marqueses era compensado mediante la cesión, que eran grandes extensiones de tierra para su explotación, donación que incluía en calidad de siervos a los campesinos que vivían en ellas. Carlomagno procuró en todo momento evitar la fragmentación del imperio, centralizó el poder político y administrativo a través de diferentes medios políticos y con la ayuda y el apoyo de la Iglesia de Roma en el plano cultural y misional. El palacio, sede de la corte, era el núcleo de la administración y estaba dirigido por un chambelán, sucesor del cargo de mayordomo de palacio que había existido en el reino de los francos. El chambelán supervisaba al copero. Él era el responsable de la bodega.
al mariscal, que era el encargado de la caballería, y al senescal, ministro de los asuntos de la corte. La Cancillería dirigía los asuntos civiles y eclesiásticos, así como el Tribunal Palatino tenía a su cargo la aplicación de las leyes a los habitantes del imperio. El proyecto de Carlomagno consistió en una recuperación del gran legado de Roma, del que se sintió continuador. Anexó y cristianizó fueron las palabras claves de política, y para consolidar promovió la creación de escuelas y bibliotecas, así como el establecimiento del sistema de enseñanza. Carlomagno dio un gran impulso a la educación, pero lo hizo con fines de control, para proteger los intereses de la clase dominante. Existieron 3 tipos de escuelas. La primera de ellas fue la escuela palatina y catedralicia, donde se impartía la educación para la nobleza y se la adiestraba en las labores de gobierno. La segunda escuela era conventual, donde se educaba al clero. Clero significa iglesia, es el estamento más grande que existía en esos momentos, para que cumpliera la función de controlar ideológicamente a la población a través del clero religioso. Se impartieron las llamadas 7 artes liberales: trivium, gramática, dialéctica, retórica, quadrivium, aritmética, música, astronomía y la geometría. Escuelas parroquiales. Se impartía educación para el pueblo, donde se le enseñaba a obedecer y soportar con resignación su condición de explotado. Esto lograba a través de la religión. La Iglesia Católica estaba encargada de la educación. Recordemos que para el Imperio Carolingio era importante contar con los servicios de clero para difundir el dogma y el memorismo. Estudiantes, espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. También tengan en cuenta mis recomendaciones al inicio del video. Cualquier duda estaremos comunicándonos. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo.